La inversión se denomina inversión a todo flujo de capital tendiente a aumentar el stock de capital de una economía. Serían todos los gastos que hacen las empresas para producir bienes y generar servicios. Entonces, es una variable muy importante de la economía y muy relacionada con los equilibrios o los desequilibrios macroeconómicos. Es decir, porque la inversión es una de las movilizadoras de la economía. Sin inversión no hay crecimiento económico. Entonces, cuando a los países les va bien, hay mucha inversión, pero cuando a los países les va mal, hay menos inversión y eso genera muchas veces más desequilibrios macroeconómicos. Entonces, ¿en qué se invierte? En nuevas construcciones, ya sea de edificios, ya sea de unidades comerciales, de unidades de producción, en maquinarias y equipos nuevos y usados, en instalaciones, es decir, instalaciones comerciales o instalaciones industriales, en inventarios, que son los bienes producidos ya pero que todavía no se vendieron, que están o en las empresas o están en los comercios para la venta. Por ejemplo, los autos que una concesionaria todavía no entregó para la venta es un inventario. Toda la mercadería que está en los supermercados para la venta es un inventario. Y también se considera dentro del inventario las materias primas que una empresa compró pero que todavía no utilizó. Determinantes de la inversión es de qué depende que haya más o menos inversión. Uno es de cómo le vaya a la economía, a cómo le vaya al Producto Interno Bruto, si hay o no crecimiento de la economía. También cómo le vaya a la empresa, de los beneficios que la empresa tenga a lo largo de un periodo de tiempo. De las tasas de interés que haya para financiar la inversión. Gran parte de la inversión se hace financiada, entonces si el mercado financiero tiene buenas tasas para financiar la inversión productiva, va a haber más incentivo a invertir siempre y cuando las condiciones del país sean adecuadas, ¿sí? También de las expectativas de los empresarios, es decir, de qué consideren que va a pasar con la economía en 3, 6 meses, en un año. Muchas veces cuando hay turbulencias en la economía, los empresarios, si tienen que tomar medidas de inversión, esperan a que se solucione. Si hay, digamos, elecciones, lo mismo, es decir, un poco cómo consideran que va a ser el escenario futuro. Las reglas jurídicas que tenga el país, ahí estarían desde todos los trámites que hay que hacer para instalar un negocio nuevo, una actividad nueva, de los trámites de contratación de personal, de las reglas jurídicas del propio gobierno en cuanto al funcionamiento de la economía en su conjunto, y de las condiciones macroeconómicas, es decir, cómo le vaya a la economía en su conjunto, cómo se esté comportando digamos, si es un país que hay inestabilidad económica, que hay pobreza, inflación. Las empresas van a mirar un poco cómo se encuentra la economía y también va a depender del nivel de impuestos que las empresas tengan que pagar en general. Por eso es una de las cuentas más complejas. Decimos que la inversión es el segundo componente del gasto privado después del gasto en consumo. Afecta a la producción en el corto plazo por su influencia en la demanda agregada. ¿Por qué? Porque gran parte del consumo, si por ejemplo está aumentando el consumo y no hay inversión, gran parte de eso va a haber un problema de cuello de botella de la economía y puede generar inflación, por ejemplo. Y también moviliza mucho la demanda agregada porque más inversión genera más producción y también si hay más producción va a haber más empleo. Es decir, que la inversión es muy buena para la economía en su conjunto. Afecta el crecimiento de largo plazo porque genera acumulación de capital y también fomenta el crecimiento económico. Es una de las fuentes principales de crecimiento económico. Funciones macroeconómicas de la inversión. Decimos que a menudo lleva a cambios en la demanda agregada y afecta el ciclo de negocios. ¿Por qué? Porque cuando hay más inversión decimos que hay más empleo, hay más producción, pero también si hay más empleo va a haber más posibilidades de consumo. Entonces también el Estado va a recibir más impuestos porque si se consumen más va a haber más. Todos se benefician de que haya inversión. Entonces, influye también, como les dije anteriormente, el crecimiento económico de largo plazo.
Conceptos de inversión. La inversión total es todo lo que gastan las empresas en un periodo de tiempo. Sería equivalente a la medición del PIB a la inversión bruta. La inversión de reposición es todo lo que gastan en amortizar los bienes de capital que ya están, es decir, en arreglar los bienes de capital nuevos, en la depreciación de esos bienes de capital generaron en ese periodo de tiempo, sean inmuebles o sean inversión total o bruta, restarle la amortización o los gastos de reposición y nos quedaría la inversión neta. Acá estaría lo que las empresas gastaron en mantener el capital existente. Acá estaría lo que las empresas le agregaron a la economía. La inversión autónoma es la inversión que tienen que hacer las empresas para funcionar. Si están plenamente funcionando, tienen que gastar una cantidad invertir una cantidad de materias primas para seguir funcionando y para poder producir lo que sea un bien o un servicio. Y la inversión inducida es la que depende de los niveles de ingresos o beneficios que la empresa tenga. Entonces, una inversión autónoma la podemos representar de esta manera. Tenemos un gasto de inversión que la empresa tiene que hacer para funcionar en materias primas, por ejemplo, gastar, independientemente del ingreso que tenga, ¿sí? Va a tener que comprar materias primas si quiere estar funcionando. Si deja de funcionar, digamos, o si va a invertir menos, toda la inversión se correría para abajo. Entonces, en un periodo de tiempo corto, decimos que para funcionar la empresa tiene que comprar una determinada cantidad de bienes para poder seguir funcionando o contratar factores para seguir funcionando. La inversión inducida depende del nivel de ingreso de renta disponible para invertir. Entonces, la inversión va a crecer en función del ingreso o renta y va a tener pendiente, va a ser más alta en función de, acá estaría el ingreso o la renta que la empresa tiene para gastar, para invertir. Entonces, a medida que más alta sea la renta o ingreso, más altos van a ser los niveles de inversión en general. Ahora, la demanda de inversión por parte de las empresas, tenemos que considerar en el eje vertical la tasa de interés y en el eje horizontal los gastos sin inversión que la empresa hace, y se toma como referencia el pago de los bienes de capital, que es la tasa de interés que representa el rendimiento de la inversión. Entonces tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés son altas, va a haber menos incentivo a la inversión. Y si las tasas de interés son bajas, va a haber más incentivo a la inversión. ¿Por qué? Porque si la inversión es financiada, depende mucho del acceso al financiamiento. Entonces, si la empresa tiene un costo financiero alto para invertir, va a tener menos incentivo a invertir que si el costo de acceso al financiamiento es más bajo en general. Cambios en la demanda de inversión. Si a los países les va bien, la demanda de inversión aumenta cuando la economía mejora. Entonces, en este caso hay un aumento de la demanda que se podría explicar, por ejemplo, porque la demanda 2, hay una euforia en los negocios. Por ejemplo, la azul representaría en los países que ya están mejor económicamente, por ejemplo, Estados Unidos, China, algunos países europeos. La demanda 1 cuando se generó la pandemia, la demanda 2 cuando la pandemia terminó. Entonces hubo una euforia en los negocios cuando las personas empezaron a salir, salieron del lockdown y empezaron a salir y empezaron a gastar. Entonces las empresas también tuvieron que invertir más. Cuando hay en la actualidad la 2, si hay un parate económico, una crisis económica, va a haber una disminución de la demanda de inversión. La demanda de inversión va a representar un poco digamos, adecuamiento de la inversión a las nuevas condiciones de la economía en general, ¿sí? Entonces, si nosotros le tenemos que incluir a la demanda agregada a los gastos de inversión, teníamos digamos, le vamos a ir incorporando, primero lo hicimos con el consumo, le vamos a ir incorporando la bisectriz que se representaría en ingresos, ¿sí? La renta de 45 grados, teníamos el consumo, que era el primer integrante del componente de la demanda agregada,
y le vamos a incorporar, digamos, la inversión, que sería el segundo componente de la demanda agregada. La diferencia entre la roja, que es el consumo, y la nueva es la inversión. Entonces, la inversión genera que el ingreso o renta disponible aumente. ¿Por qué? Porque la inversión es uno de los componentes que permite crecimiento económico. Entonces, fíjense que ese componente de la inversión le agrega que la demanda 2, que sería un poco donde se une la nueva demanda con la bisectriz que representa el ingreso o renta, tenemos que decir que aumentó. Antes, a partir del ingreso 1, ¿sí? Se generaba ahorro. Ahora esa posibilidad, ¿sí?, se cambia. ¿Por qué? Porque hay mayores niveles de ingresos promedios. ¿Por qué? Porque la economía está mejor, hubo una inducción a través de la inversión.